Buenas noches, compañeros. Hoy venimos a exponer el capítulo 26 del libro Principios de Economía de Gregory Mankiw, que es Ahorro, Inversión y Sistema Financiero. Nuestro equipo está conformado por Carlos Javier Alarcón Pachón, Harvey Boban Sánchez y quien les habla, Cristian Camilo Chávez Pinilla. Buenas noches. Instituciones financieras en la economía de los Estados Unidos. Debemos saber que el sistema financiero transfiere los recursos escasos de la economía de los ahorradores. Los rurales son las personas que gastan menos de lo que ganan, donde aquí se sabe que los que ahorran lo hacen por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, pagar durante varios años la universidad de un hijo, o también puede ser para jubilarse. El caso es que se debe ahorrar para cumplir los sueños. También es de suma importancia saber que el sistema financiero está conformado por diversas instituciones financieras y que éstas nos ayudan y apoyan a coordinar a todos los ahorradores y deudores. Estas instituciones se pueden agrupar en dos grandes categorías. La primera son los mercados financieros y la segunda son los intermediarios financieros. Vamos a hablar de los grupos. Entonces, los mercados financieros. Recordemos que estos mercados son instituciones mediante las cuales una persona que desea ahorrar le puede proporcionar fondos directamente a otra persona que desea pedir prestado. Este a su vez es de suma importancia que estos dos mercados financieros más importantes en la economía, estos son de bonos o de deuda o de acciones o capital. Un ejemplo de mercado de bonos podría ser, supongamos que Intel, el gigante de la fabricación de chips, para una computadora desea pedir un préstamo para financiar su construcción, ¿sí?, de una nueva planta. Esto lo que hace es pedir prestado directamente al público mediante la venta de bonos. Estos bonos tienen un periodo de vencimiento y vienen con un tiempo de plazos, ya sean cortos o largos. Esta tasa de interés depende en parte de su vencimiento. Bueno, continuando con mercado de capital, vamos a utilizar nuestra misma empresa, Intel, donde ellos pueden recaudar fondos para construir una fábrica de semiconductores, o sea, es vender acciones de la empresa, donde una acción representa la propiedad de una empresa, ¿sí? Por lo tanto, esto es un derecho a las utilidades que tiene. Vamos a explicar los intermediarios financieros. Estas son instituciones mediante los ahorradores pueden proporcionar indirectamente fondos a los deudores, o sea, que hay un intermediario entre el ahorrador y el deudor, ¿sí? Estos dos intermediarios financieros más importantes son los bancos y los fondos de inversión. Recordemos, los bancos, un ejemplo es si el propietario de una tienda de abarrotes desea financiar una ampliación de su negocio, este adoptaría una estrategia diferente a la de Intel, ¿no? Según lo anterior, los bancos son los intermediarios financieros con los que las personas desean ahorrar y pues utilizan estos depósitos para realizar dichos préstamos. Por otro lado, tenemos los fondos de inversión. Aquí decimos que este intermediario, como una institución financiera, se encarga de vender acciones al público y las emplea las utilidades para comprar una serie de selecciones, del cual es un portafolio de varios tipos de acciones. Para hacer una breve explicación del portafolio financiero, entonces, estos portafolios de acciones hacen parte de los fondos de inversión financiero, ¿no? ¿Qué es un fondo de inversión financiero? Un fondo de inversión financiero son productos o servicios que nos ofrece un banco o cualquier intermediario financiero a sus clientes, ¿sí? Ya sea personas naturales o personas jurídicas, para brindarles una opción de ahorro. Esa opción de ahorro, esta opción de ahorro lo que hace es, digamos que en este caso lo vamos a tomar más empresarial, ¿sí? Entonces esta opción de ahorro lo que hace es incrementar las utilidades. Entonces las empresas, ¿qué hacen? Lo que hacen es, quiero tener un portafolio de inversión con Bancolombia, un ejemplo. Entonces mi portafolio de inversión de Bancolombia, ¿de qué se trata? De que voy a tener bonos a nombre de mi empresa con Bancolombia, ¿sí? Las acciones que tengo con empresas las puedo invertir con Bancolombia, las carteras vencidas que tengo, las utilidades de las carteras, todo esto lo voy a invertir con Bancolombia, ¿sí? Entonces esos son portafolios a la parte empresarial,
Ya en la parte natural, digamos un ejemplo, yo, Carlos Alarcón, tengo mi portafolio en Bancolombia, porque tengo una cuenta de ahorros, porque tengo una tarjeta de crédito, porque tengo un CDT, bueno, o tengo valores con Bancolombia, o porque también tengo acciones, digamos, de Ecopetrol, entonces las tengo con Bancolombia, ¿sí? Ahorro e inversión en las cuentas nacionales de ingreso. Como acabamos de ver, las instituciones que conforman este sistema, que son el mercado de deuda, el mercado de capital, bancos y fondos de inversión, tienen la función de coordinar el ahorro y la inversión de la economía. Y como pudimos observar en el capítulo anterior, el ahorro y la inversión son determinantes importantes del crecimiento a largo plazo del Producto Interno Bruto y de los estándares de calidad de vida. Es aquí cuando debemos tomar en cuenta las variables macroeconómicas en los mercados financieros. Nos debemos enfocar no en el comportamiento, sino en la contabilidad. Es igual cuando un contador ayuda a sumar ingresos y gastos en una empresa para determinar un estado de resultados. En este caso, el contador de los ingresos nacionales hace lo mismo para la economía como un todo. Para las cuentas nacionales se tienen en cuenta las estadísticas relacionadas con el PIB. Algunas identidades importantes. Debemos tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es el ingreso total en una economía, así como el gasto total en la producción de bienes y servicios. Para definir el PIB dentro de una fórmula, tenemos que el PIB se define como Y, el consumo se define como C, la inversión se define como I y gasto del gobierno se define como G. Las exportaciones se define como XN. Por consiguiente, la fórmula del PIB es Y, que sería el PIB, es igual al consumo más la inversión más el gasto nacional más las exportaciones netas. Esta fórmula es una entidad de las que se deben tener en cuenta en la economía de un país, ya que denotan los costos y los gastos para definir el PIB. Vamos a simplificar el estudio de esta economía al suponer que se está estudiando una economía cerrada, que es aquella que, que no interacciona con otras economías, es decir, que se dedica solo al comercio nacional. Debemos tener en cuenta que las economías actuales son economías abiertas e interaccionan con otras economías. Dado que en una economía cerrada las exportaciones e importaciones son cero, por consiguiente en la fórmula las exportaciones netas también son cero. En ese caso podemos definir que la fórmula del PIB es igual a Y, que sería el PIB, es igual a el consumo más la inversión más el gasto nacional. Aquí podemos inferir que el PIB es la suma del consumo, la inversión y las compras del gobierno. Si queremos ver lo que nos dice esta identidad acerca de los mercados financieros, restamos C y G, que sería consumo y gasto del gobierno, de ambos lados de la ecuación, y se obtiene que Y menos C menos G es igual a I, donde el lado izquierdo de la ecuación, Y menos C menos G, es el ingreso total de la economía que resulta luego de pagar el consumo y las compras del gobierno. A esta cantidad se le denomina ahorro nacional y se denota con una A. Si sustituimos Y menos C menos G por A, podemos escribir la ecuación como A igual a I. Esta ecuación afirma que el ahorro es igual a la inversión. Para comprender un poco más el ahorro nacional, podemos modificar un poco las definiciones. Si T denota la cantidad recaudada del gobierno en impuestos de los hogares menos la cantidad que paga los hogares en forma de seguridad social y asistencia social, entonces podemos expresar que el ahorro nacional de dos formas, donde la primera sería A, que es ahorro nacional, es igual a Y menos C menos G, donde Y es el PIB, C el consumo y G el gasto nacional. O A, que es ahorro, es igual a Y, que es el PIB, menos T, que es la cantidad recaudada por el gobierno, menos C, que es el consumo, más T, que es la cantidad recaudada por el gobierno, menos G, que es el gasto. Estas dos ecuaciones son iguales, ya que la segunda fórmula TC cancela entre sí y en la primera parte de la fórmula Y menos T menos C podemos ver como el ahorro privado y en la segunda parte T menos G el ahorro público. El ahorro privado es el ingreso que le queda a los hogares después de pagar impuestos y consumos, y el ahorro público es la cantidad de ingresos vía impuestos que le queda a un gobierno después de pagar sus gastos. El gobierno tiene los ingresos T y gasta G en bienes y servicios. Si los ingresos T son mayores que los gastos G, el gobierno tiene un superávit presupuestal.
dado que recibe más dinero del que gasta. Mientras que si los gastos G son mayores a los ingresos T, el gobierno tiene un déficit presupuestal. De esto podemos inferir que el ahorro debe ser igual a la inversión para que haya una economía creciente. Significado de ahorro e inversión. Los términos de ahorro e inversión pueden ser confusos en algunas ocasiones, pero se pueden definir de una forma muy sencilla. La inversión se refiere a la compra de capital nuevo, como por ejemplo equipos o edificios, y el ahorro es cuando depositamos el exceso de ingresos en un banco. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión es cuando nosotros utilizamos capital que ya tenemos para crear más capital, para generar más capital. Como por ejemplo cuando invertimos en algún negocio, estamos invirtiendo un capital para generar más capital. Mientras que el ahorro es que nosotros tenemos un exceso de capital del que nos ingresa, entonces ese exceso lo que hacemos es guardarlo, entonces eso es ahorro. El mercado de fondos prestables. Cuando se habla de la construcción de un modelo de mercados financieros, en donde estos tienen que coordinar los ahorros con las inversiones, en donde también sean influenciados por las políticas que expresa el gobierno, en este momento es cuando empezamos a hablar de fondos prestables, en donde se puede diferir en qué cantidad de tus ingresos quieres que se ahorren y qué parte de eso quieres que se ingresen para no hacerlos como un gasto de consumo propio. Oferta y demanda de fondos prestables. Dícese que los fondos prestables son regulados por la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta hace referencia a ese dinero extra que se recibe, que se puede destinar bien sea a un ahorro o a una inversión. ¿A qué se le puede hacer ejemplo de esto? Cuando se realiza un depósito en un banco. Este depósito es lo que también se le conoce como la oferta de los fondos prestables. La demanda. A la demanda se le entiende como ese dinero que desean adquirir las familias y las empresas para adquirir nuevos inmuebles o nuevos utensilios. Como por ejemplo cuando se pide el préstamo de hipoteca para adquirir un nuevo inmueble. A esto se le entiende que la inversión es la fuente de ingresos de la demanda de los fondos prestables. Tasa de interés. Se le conoce como el beneficio que adquiere el prestamista o el ahorrador al realizar el préstamo. Este varía dependiendo de la cantidad de préstamo que se haya efectuado. En esta figura se muestra la tasa de interés que equilibra la oferta y la demanda de los fondos prestables. El equilibrio que se muestra en la tasa de interés es de 5%, lo cual equivale a una cantidad demandada y a una cantidad ofrecida de fondos prestables, lo cual enseña que ambas son iguales a 1.200 millones. El ajuste que se realiza a la tasa de interés al nivel de equilibrio ocurre por razones muy comunes. Si la tasa de interés fuera menor que el nivel de equilibrio, entonces la cantidad ofrecida sería menor que la cantidad demandada de los fondos prestables. De esta manera, la escasez que resulta de los fondos prestables incentivará a los ahorradores a incrementar la tasa de interés que cobran usualmente. Y asimismo, una tasa de interés más alta incentivaría y fomentaría al ahorro como tal. Tasa de interés real y nominal. La tasa de interés nominal es la que reporta el rendimiento monetario para el ahorro y la que reporta el costo monetario de pedir un préstamo. Tasa de interés real. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal ajustada debido a la inflación. Esto precisa el momento del ahorro y el préstamo su costo preciso. El análisis del mercado de fondos prestables se puede utilizar para el estudio y el análisis de las diferentes políticas gubernamentales que afectan el ahorro y los préstamos. Esto de la mano de 3 pasos. Paso 1. Se determina si la política desplaza la curva de oferta o demanda. Paso 2. Se determina la dirección del cambio. Y paso 3. Se realiza un diagrama de oferta y demanda para ver cómo cambia el equilibrio. Incentivos para ahorrar. En países como Japón, Estados Unidos y Alemania se generan diferentes niveles de ahorro, lo cual se estudia a largo plazo y a esto se le conoce como la productividad de un país. En muchos países han optado por aumentar la capacidad de ahorro de los mismos para mejorar la productividad del país y así mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En esta imagen podemos observar
que en la oferta inicial el punto de equilibrio de la curva de demanda sufre un cambio hacia la derecha, esto debido a los incentivos fiscales para ahorrar que incrementan la oferta de fondos prestables. Esto es debido a que la tasa de interés sufre una reducción, lo que reduce el interés del equilibrio y sufre un cambio en el punto de equilibrio creando uno nuevo en el cual incrementa la cantidad de equilibrio de fondos prestables, siendo en el punto inicial 1.200 millones a un punto final de 1.600 millones representados en millones de dólares de fondos prestables.